no pudo estar en clase pueda entrar sin ningún inconveniente y pueda verlas y nos permita un poco reflexionar sobre lo que vimos y mirar muchas de las otras cosas que a veces se dan. A ver, hagamos un ejercicio, prendamos un poquito las cámaras y nos saludamos un poco, iniciamos, digamos, contando cómo les pareció la clase de ayer, les pareció agradable, qué cosas podemos mejorar. Eso, Cristian. A ver, Dayana, Sebastián, prendamos un poquito la cama como para vernos. Eso, mire, Valentina, muy bien. Por lo menos nos vemos que estamos en un aula. Hagamos de cuenta que hasta ahora vamos a entrar a saludarnos y eso nos agrada. Bueno, ¿cómo les pareció la clase de ayer? ¿Qué comentarios les despertó? Eh, ¿quién quiere tomar la iniciativa? No, pues respecto a la clase de ayer, pues estuvo interesante. Abordamos el tema del emprendimiento y pues la verdad yo creo que para todos nos cambió mucho la idea que teníamos de emprendimiento. Eh, y pues es un pensamiento que nos ayuda también para desarrollar el resto de lo que queda del curso. Pues eso es lo que... Ok, sí, un poco lo que, y hoy vamos a pensar mucho más eso, Sebastián. Eh, Importante, quiero comentarles ayer, y Edwin ahí me hace la segunda. Ayer me pasó algo en el proyecto de grado. Estaban haciéndome la presentación del problema y se me cayó la red y me di cuenta como a los 4 o 5 minutos. Entonces, no, si llega a suceder alguna cosa de esas, por favor, alguien que me marque al teléfono y me dice se cayó, porque a veces tengo la pantalla completa, entonces es bueno para entrar y yo utilizo datos, porque el problema es que ahorita es muy frecuente que si se une, se satura la red donde uno está viviendo, pues automáticamente tiende a caerse. Después a los 4 o 5 minutos vuelve, pero uno queda como desconectado. Entonces me avisan para si llega a suceder eso. ¿Algún otro que quiera hacer algún comentario de la clase de ayer? ¿Echaron una chequeada al aula? Sí, profe, sí lo revisé. Pues las ¿Cómo le pareció, actividades que tenemos digámoslo? para el próximo miércoles. ¿Cómo le Bien, pareció? bien. Bien, ahí están claras las cosas. Adicioné unas diapositivas a la presentación que las voy a incluir hoy, entonces, para que ya están incluidas nuevamente, para que la vuelvan a revisar, porque, digamos, hoy incluí unas diapositivas que me parecieron interesantes, sobre todo comparar el tema de lo que es la iniciativa y el emprendimiento, porque muchos creen que es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la pueden ver. Y en la actividad le incluí, porque estaban las preguntas, pero no estaban lo de el audio y el ensayo. Entonces ahí están incluidos ya como la tercera etapa de la actividad. ¿De acuerdo? Para que la vean. Y tenemos plazo para todos hasta el próximo miércoles a las 12 de la noche, hasta las 11:59, no importa, ¿de acuerdo? Bueno, ya siendo las 2:03, ya estamos 18, ya vamos poco a poco llegando a tener, digamos, a las... Profe, Señor, dime. una pregunta. El documental, eso es de el emprendimiento digital, una oportunidad infinita para lo del cuestionario, ¿ese es el video de Yokoi Kenji o ese es otro? Es que no, ese sí no me quedó No, es como... el video, el ensayo, el audio y el ensayo están relacionados con el video, ¿sí? El video y todo lo que veamos permite resolver las preguntas. ¿De acuerdo? Las preguntas que están allí. Entonces, la idea es que las preguntas están con la clase y lo que vamos a ver hoy y todo, pero el audio y el ensayo es sobre el documental, el video de los 5 minutos. ¿De acuerdo? Que Listo, lo que, profe. lo, Vale, lo que a mí muchas me, gracias. a mí me, a mí me interesa es que aprendan a utilizar esa herramienta que les va a facilitar mucho el ejercicio de muchas cosas. Ok, Bueno, entonces vale, muchas voy gracias, a, profe. voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe.
Ok, entonces vamos a, digamos, a ver lo que se hace. La clase fue más introductoria para poner un poco en contexto nuestra asignatura. Hoy ya tenemos, ya vemos que son, este es el código, los créditos, los requisitos, es 4 horas divididos en 2 jornadas de 2 horas. ¿Sí? Aquí está un poco la justificación, la voy a leer. Esto es textualmente tomado de el documento de la asignatura. Los emprendedores son el germen y suponen una fuente crítica de generación de riqueza y, por tanto, de recuperación económica y creación del empleo dentro del país y fuera de él. Sin embargo, las vocaciones empresariales escasean y los índices de mortalidad en las empresas creadas son de alta duración en los primeros años. Esta cátedra pretende ofrecer al estudiante, a través de su formación profesional, herramientas que estimulen su creatividad y puedan realizar canvas de emprendimiento sostenible que permitan el desarrollo de su potencial individual y colectivo mediante el conocimiento de su entorno local, nacional e internacional y el empleo de nuevas tecnologías. Esa fue quizá la justificación que se dio para poder incorporar dentro de la malla curricular la asignatura de emprendimiento. Competencias, habilidades de comunicación oral, capacidad para trabajar en equipo, conocimiento en algún lenguaje de desarrollo, habilidades para la comprensión de la lectura y redacción de textos y compromiso ético. ¿Cuáles son los objetivos que plantea la asignatura? El objetivo general, o sea, el fin que tiene esta asignatura, proporcionar a los estudiantes las herramientas que le permiten formular un proyecto de emprendimiento que involucren las características propias de su formación profesional como de su entorno y despertar actitudes emprendedoras que faciliten el ser promotor y transformador de su cotidianidad, motivados por la investigación para aportar soluciones significativas y pertinentes al contexto social, económico, cultural cultural en el que se desenvuelvan, permitiendo el mejoramiento de su calidad de vida y la de su comunidad. Para ello se establecieron unos objetivos específicos que son despertar y promover el interés de los estudiantes en la formulación de proyectos emprendedores, innovadores y significativos de empresas con sentido social, generar ideas de negocios que sean válidas en el mercado, desarrollar un modelo de negocios a partir de una idea válida, desarrollar un producto mínimamente viable como resultado de la validación del modelo de negocios, acercar al estudiante a una experiencia real de emprendimiento, expuesto al contacto con usuarios y clientes, desarrollar en el estudiante habilidades de trabajo en grupo y presentación efectiva de ideas y proyectos. Para cumplir estos objetivos se propusieron estos contenidos temáticos. La unidad 1, emprendimiento, conceptualización y contextualización de startups. Para ello, sensibilización de la cultura empresarial, tendencias en el mundo de los negocios, fuentes de ideas de negocios, conceptualización de emprendimiento, exposición de orígenes de grandes empresas como cómo empezó, fundador, historia y bibliografía, y biografía, modelo de negocio Canvas, características de las empresas, análisis de problemas, necesidades y deseos, contextualización de los startups, propuesta de valor, relación con clientes, segmento del cliente y canales, actividades claves, recursos claves y socios claves, estructuras de costos y flujos de ingresos, teorías de liderazgo, los validación. El tercer capítulo, gestión empresarial, tipos de sociedades en Colombia, aspectos para la constitución de empresas, estructura organizacional empresarial, franquicias, áreas administrativas, experiencias reales, invitado del área de empresas de área tecnológica, área comercial, experiencias reales, invitado del área tecnológica, estrategias globales para el negocio de las TIC, áreas financieras y fuentes de financiamiento, experiencias reales de invitado del área financiera, áreas de productos y o servicios, experiencias reales de invitado en áreas de servicios y experiencias de creación de empresas del sector de software. Y termina con el estudio de mercado, registro de marca, patente y propiedad intelectual, análisis estructurales de las fuerzas del mercado, estudio de caso de estructura de fuerzas de mercado y requerimientos detalles.
un poco voy a parar ahí esto para contarles estos 4 contenidos, cómo los desarrollo yo a lo largo de la asignatura. Entonces voy a volver acá, voy a dejar de compartir para poderlos, digamos, por lo menos verle los nombres. Eh, Cuando uno ve, digamos, todo eso, muchos de los elementos, yo me acuerdo cuando estudié la primera vez que vi esta asignatura y esos contenidos, yo la veía demasiado teórica. O sea que es sencillamente, por ejemplo, el tema de patentes, el tema empresarial, cómo se constituye, son elementos que son muy dados a cuando yo quiero hacer eso, automáticamente lo que hago es buscar, por ejemplo, en Cámara de Comercio, y ahí en Cámara de Comercio me dice cómo se organiza una organización o cómo se hace muchos de los elementos que, digamos, se requieren para poder constituir una empresa. Igualmente, si yo voy a sacar una patente, obviamente hay documentos que le dicen cómo se debe sacar una patente y como son normas, muchas de esas normas cada vez que va cambiando, entra una nueva administración, generalmente se hacen renovaciones de los procesos y procedimientos, en algunos casos se quitan documentos, en otros se adicionan, entonces es algo que es cambiante, o sea que lo que uno evidencia es que yo hoy puedo transcribir y hacer una presentación de uno de esos temas teóricos, pero en un mes, 2 meses, 6 meses, un año, puede cambiar. Entonces, uno ve que, digamos, muchos de esos elementos normativos y más a nivel nacional, pues uno los debe tener como más un elemento de consulta que como un tema, digamos, que desarrolle uno. Entonces, lo que yo he optado generalmente es por tener un repositorio bibliográfico que yo por ahí después de la tercera o cuarta semana lo cuelgo para que ustedes lo bajen, que va a tener documentos, videos, textos, guías de diferentes temas, y hay uno que son los contenidos legales y todo lo que tiene que ver en muchos de los casos con el tema de patentes, con el tema de creación de empresas, con el tema de fabricación de elementos, con estudios de mercado, muchos que son, digamos, elementos teóricos. Y yo lo que establezco, y es lo que, como he organizado la clase, es que a lo largo del desarrollo de la misma vamos mirando cosas. Entonces, el primer paquete, digamos, que nos da hasta el primer parcial es el modelo Canvas, que sí me parece interesante. El modelo lo que me permite es tener las relaciones que veíamos en un capítulo, o sea, la propuesta de valor, la relación con los clientes, la relación con la fabricación del mismo, el tema de costos, el tema de venta. Entonces, ese modelo me ayuda muchísimo a poder construir, digamos, una idea que pueda llevarla a un fin que puede ser comercial. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, como yo les decía, es ya meternos a buscar la forma de conseguir recursos para una propuesta, o sea, para el modelo de negocios que nosotros tenemos. Entonces, yo escogí, digamos, lo que es el Fondo Emprender, y lo que hacemos es montar la propuesta dentro del Fondo Emprender, los formularios, siguiendo con todos los requisitos exigidos. ¿Para qué? Pues obviamente para que tengamos la idea de cómo se estructura un proyecto dentro de un fondo financiero, en este caso el Fondo Emprender, y en el dado caso de que nosotros, una vez teniendo este documento y haciendo el prototipo, que es la tercera parte de nuestra materia, puedo presentarme al Fondo Emprender. Entonces lo que hago yo es sencillamente llevar esos elementos y a partir de allí buscar la forma de que me puedan financiar esa idea de proyecto y con eso contribuir a iniciativas de emprendimiento que ustedes den. Ahora, la universidad tiene convenio con el SENA, y yo lo que voy a hacer es que en la próxima reunión que exista sobre el Fondo Emprender, ellos permanentemente hacen capacitaciones. Entonces yo lo que hago es invitarlos para que ustedes se inscriban a esas charlas, y a partir de allí uno vaya teniendo una idea mucho más clara de cómo podemos acceder al Fondo Emprender, en virtud a que la universidad tiene prioridad sobre el Fondo Emprender en Risaralda. Entonces de ahí la importancia señor. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora que tocas el tema del Fondo Emprender, ¿es posible de pronto uno vincularse a un proyecto que, digamos, está ya aceptado por ese Fondo Emprender? Claro, claro, de hecho, digamos, lo que uno hace, y tú ya presentaste el proyecto al Fondo Emprender, Andrés. No, profe, le comento puntualmente la situación. Es que tengo un compañero que él presentó la aplicación y me está diciendo pues que le programe,
pero yo a él no le creo mucho, esa es la verdad, porque no me muestra documentos, no me muestra nada. Entonces sí me gustaría como meterme más de lleno, porque pues ahora que usted toca el tema veo que de pronto no está del todo tan mal el Sí. hombre. Yo creo que te puede ayudar, Andrés, es darte el contacto de la persona que es el enlace de la universidad con el Fondo Emprender y tú averiguas. Tú haces la averiguación, si cómo está ese proyecto, cómo va, etcétera, porque pues obviamente es trabajo tuyo, ¿no? Entonces, pues tú tienes que garantizar y establecer que eso es serio. ¿De acuerdo? Entonces yo te doy Claro, todo, profe. yo te Ah, doy, le agradezco mucho, profe. me acuerdas Muchas gracias. me acuerdas y yo con el mayor gusto, todo ese tipo de contactos yo se los ayudo, que es un compromiso de esta asignatura. ¿De acuerdo, hermano? Listo, Ok. profe. Muchísimas gracias. Muy amable. Entonces, importante que entendamos, tenemos tres partes en nuestra materia. Una primera parte, que es un modelo Canvas sobre un problema que hoy vamos a empezar a verlo. Un segundo elemento es la formulación de un proyecto dentro de los formularios establecidos por el Fondo Emprender. Y un tercera parte de nuestra materia es la construcción de un prototipo de ese proyecto que nosotros elaboramos. Son las tres partes que nuestra materia tiene. Toda la complementación de los contenidos teóricos que allí están, yo les voy a pasar la bibliografía para que ustedes, el que esté interesado, la pueda leer. Si hay alguno que quiera formar empresas o quiera generar ya propiamente un estudio real de mercado, yo le doy le voy a dar guías y elementos que les pueda servir, porque eso es más mecánico. Pero aquí quizás lo que a mí me parece de fondo es poderles empezar a crear esa semilla a ustedes de entender que los problemas pueden permitirme que yo tenga iniciativas y esas iniciativas las puedo llevar a un emprendimiento, o sea, ya emprender esa idea que yo tengo y poderla llevar a curso. Si eso lo logramos en este semestre, estemos completamente seguros que nos ganamos muchísimo en el campo, porque el resto, lo teórico y lo que es prácticamente se sabe cómo se hace, pues sencillamente uno es leer la guía y hacer lo que establecen. Entonces, un poco es ese tipo de cosas lo que tienen las tres partes en las cuales está dividida nuestra materia. Y las hemos dividido porque igualmente el modelo Canvas nos da el primer parcial, formulación en el formato del Fondo Emprender, el segundo parcial, y el prototipo, el tercer parcial. Entonces, son las tres partes y cómo está dividido en nuestra asignatura. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Muy claro. Ok, entonces vamos Todo a claro, seguir. profe. Vamos a seguir la presentación. Voy a compartir pantalla nuevamente. Okay. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, seguimos. Metodología, me tocó adaptar, la metodología se adapta en el sentido de que tenemos una clase sincrónica. La clase sincrónica la vamos a hacer los jueves de 2 hasta, si gastamos una hora o una hora un poquito más, digamos, para el contenido de la semana, ¿sí? Y a partir de esa clase sincrónica, tenemos las actividades asincrónicas, que son el resto del tiempo. O sea, si por dar un ejemplo, nosotros gastamos el día jueves una hora en la temática, nos queda la segunda hora y las 2 horas del viernes para hacer las actividades. Yo estoy sentado en mi computador todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, exceptuando el día jueves que tengo clase hasta las 9 de la noche, ¿sí? Y estoy aquí. Entonces lo que hacemos es, ustedes tienen mi número telefónico, ahorita lo voy a colocar nuevamente en el chat, para que si alguno de ustedes necesita un apoyo, una colaboración, no entienden algo, me escriban al WhatsApp y por el mismo enlace de la asignatura nos unimos y resolvemos las inquietudes. Esto con el fin de que las actividades asincrónicas no se nos vuelvan una carga, porque lo que hemos empezado a ver es que muchos profesores, digamos, dejan las tareas y si está uno viendo 4 o 5 materias, todas las tareas se le convierte a uno, es en un complique, y lo que estamos buscando es que las actividades asincrónicas puedan hacer parte de lo que es la parte de los contenidos o de los horarios que tienen las clases.
¿De acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, eso está Ok. muy bien. Bueno, entonces, dentro de las actividades asincrónicas vamos a tener 3. Siempre va a haber el foro. Recuerden que es la pregunta de lo que quiero que en la semana por lo menos quede como elemento que se apropian ustedes. Entonces, por eso siempre vamos a ver un foro donde va a haber una única pregunta, como la que estamos viendo ahorita, cuál es la importancia del emprendimiento para el tema de eso. Yo no me acuerdo, o estábamos viendo lo del emprendimiento digital, ahorita no recuerdo la pregunta exacta. Y lo que en términos prácticos es eso, responder desde lo que yo considero. Ya el cuestionario está relacionado en muchos de los casos con documentos que yo anexo. En este caso, por ejemplo, el cuestionario lo hice con relación a un video. Entonces, siempre va a tener una relación no solamente con la clase sincrónica, sino con documentos o videos que van a tener para complementar y responder el cuestionario. Y ese foro y ese cuestionario me va a servir para la tarea, que van a ser 2 cosas siempre: un audio y un escrito. El audio lo que me permite es, yo quiero que vayamos utilizando eso y se nos facilite la escritura de ello. Entonces el audio nos obliga a que cuando yo lea el documento, yo subo el audio y ya tengo el 50% de mi ensayo. Y lo que hago es transcribirlo, organizarlo, editarlo y presentarlo. Y esos escritos le van a servir para ir armando, en este caso, por ejemplo, nuestro modelo Canvas, y a partir de allí también vamos a ir mostrando y construyendo lo del formato del Fondo Emprender y igualmente el prototipo. O sea, cada clase nos va a permitir dar elementos para contribuir en la construcción de ello. Entonces, si yo hago el ejercicio juicioso, pues sin darme cuenta, en estas horas voy aportando en la construcción de lo que es prácticamente mi primero, segundo y tercer parcial. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Les pregunto es porque a veces como tengo pantalla completa, no sé si se me ha caído la red y lo que hago es que siempre que pregunte alguien prenda diga sí, pues entonces yo ya sé que estamos conectados. Sigamos. Sí, profe. Aquí está la forma de calificación. Entonces el primer parcial son 35, segundo 35 y el final 30. En el primer parcial las actividades tienen el 20% y la presentación y sábana del modelo Canvas tiene un 15%. En la segunda, la actividad igual tiene 20 y el documento, bueno, todo lo que es la validación del resultado del formulario del Fondo Emprender tiene un 15 y el prototipo tiene un valor de 30% que es el examen final. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo con esos promedios de calificación, perdón, con esos porcentajes de calificación? Pues digamos que sí, profe. Pues está dentro de lo normal. Prototipo. Y están como acordes. Sí. Yo le doy un valor alto al prototipo porque me parece que ahí como que se encierra todo lo teórico que yo tengo, ya es más práctico. Entonces, por eso le doy el valor al prototipo mayor. Obviamente hay muchos elementos que están asociados, pero en términos reales, el prototipo, que es el producto final, es el examen. En las últimas clases, las 2 últimas clases, lo que hacemos es que hacemos la presentación de los prototipos, o sea, cada uno presenta su prototipo y de ahí se saca la evaluación. Entonces, por eso le estoy dando ese valor tan alto al prototipo, porque de verdad me parece que es el resultado y el resumen de toda la fundamentación que ustedes hicieron en las restantes, en el proceso de los 2 parciales anteriores. Entonces, por eso le coloco. ¿Sí? Ya hay un reclamo. Ah, bueno, listo. ¿Estamos entonces de acuerdo? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pues las reglas, todos lo sabemos. La idea es que yo siempre arranco a las 2 de la tarde en la clase sincrónica. Generalmente paso la asistencia de los que están. Esto es importante aclararlo porque muchos no lo entienden. Ahorita nos están pidiendo muchos elementos, pero yo he sido, y creo que ayer se los contaba, que fui uno de los que me puse al tema de las asistencias, porque lo que les había dicho de que, digamos, cuando arrancamos este proceso, yo no podía garantizar que todos tuvieran, ¿alguien tiene prendido el micrófono?
yo no podía garantizar que todos tuvieran internet y uno se cae, entonces me parece como absurdo. Yo grabo las clases, ustedes lo vieron y pueden verla. Una vez terminado esto, a finalizar la tarde o máximo mañana, subo la clase, entonces el que no pudo entrar por alguna circunstancia tiene la posibilidad de verlo a otro horario, se le cayó el internet y no pudo ver lo que se metió, ahí va a quedar la clase grabada y eso nos garantiza que por lo menos todos podamos ver a lo largo de la semana la clase sincrónica y tenemos las actividades, lo que nos facilita un poco el ejercicio y la ejecución de la asignatura. Y yo soy de los que creo que así como ustedes han sido flexibles en aceptar esta modalidad por circunstancias que no tenemos, la universidad no tiene la culpa, igualmente nosotros debemos generar un poco la flexibilidad para que ustedes puedan a lo largo de la semana ver. Entonces yo digo, sí, presencialmente tengo una posibilidad, es que puedo preguntar, pero ya digamos, si no es presencial, tengo una grabación que es la misma clase ya establecida y eso me sirve. Entonces, por eso aclaro eso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo importante en todos los procesos? Es más, en la vida de las personas quizás lo más importante es el preguntarse, el cuestionarse. Y yo creo que lo decía ayer de alguna forma, cuando les decía que tal vez muchos de los problemas que tenemos nosotros de creatividad, de iniciativa, de emprendimiento, de ser arriesgados, es porque a nosotros en los primeros años de estudio nos quitaron la posibilidad de preguntar. ¿Y esto en razón a qué? A que, digamos, la estructura educativa que tenemos nosotros arrancamos en una etapa de preescolar o escolar en la mía, preescolar ahora, ¿sí? Donde uno esperaría que los profesores que están en esas etapas, ojalá fueran las personas más preparadas, y curiosamente no es así. Son las personas menos preparadas, es más, algunos jardines ni siquiera tienen pedagogos, sino sencillamente tienen técnicos en preescolar y con ellos se dicta clases y eso es lo que genera que muchos niños cuando están preguntando la edad de 3, 4, 5 años, que es la época en que todo se pregunta porque uno está hasta ahora incorporando información a su cerebro, la mayoría de personas les quitan eso, los regañan, los hacen sentir mal y eso conlleva a que quizá ahora nosotros estemos pagando esas consecuencias porque nos da pena preguntar, siempre estoy pensando en el que dirán, ¿será que lo que yo pregunto es tonto? Yo mejor me quedo callado. Y lo que hacemos es que yo tengo una pregunta y cuando otro la hace y dice, ay, yo tenía la misma pregunta, pero yo tuve miedo, tuve temor de hacer la pregunta. Entonces, de ahí la importancia de siempre tener en cuenta que las preguntas son fundamentales para poder desarrollar el pensamiento. Cuando usted se pregunta algo, automáticamente tiene que darse respuesta. Si yo llego y me hago la pregunta, ¿qué horas son? Y no tengo reloj, tengo que buscar, pues, ¿qué horas serán? ¿Estoy entre las 2 y las 3 o será que estoy 3 y 4? Entonces busco la forma de tener la información para que dé esa respuesta. ¿Sí? Entonces busco un reloj, miro exactamente, le pregunto a alguien, incorporo, busco la forma de darme esa respuesta porque a mí me interesa responderme esa pregunta. Y eso es lo que normalmente nosotros no hemos perdido, digamos, esa oportunidad de hacernos preguntas. Entonces, yo los motivo a que en lo que resta de vida para ustedes, siempre pregúntese, eso les ayuda a qué, a que ustedes puedan incorporar conocimientos, incorporar información a su pensamiento y eso hace que se apropien de muchos elementos y eso les va a servir para la experiencia. Entonces, importante en la vida de todas las personas que ustedes se hagan preguntas y en la vida de ustedes que tienen un nombre y un apellido, son ingenieros, es su nombre, el ingeniero es ingenioso, es creativo, soluciona problemas, o sea que ustedes estudiaron una profesión para solucionar problemas, ¿de qué? Del apellido que es sistemas y computación. Entonces, ustedes tienen que resolver problemas, crear iniciativas, imaginar cosas, ¿en dónde? En su apellido, sistemas y computación. Entonces, las preguntas juegan un papel importante. Entonces, siempre pregúntese, ¿qué puedo hacer yo como ingeniero de sistemas para poder mejorar esto? ¿Cómo puedo yo contribuir para poder hacer esto? Y cuando estemos digamos, en un escenario laboral,
que vamos a estar ya como profesionales es mirar cómo puedo hacer las cosas de mejor forma para construir y colaborar en la empresa donde yo estoy laborando. Desde ahí la importancia de lo que es las preguntas para el desarrollo de la vida, no solamente personal, sino profesional. Viene una primera pregunta que yo quiero hacer, o sea, ahí ya empieza uno a mirar, oiga, yo quiero que nos respondamos esto. ¿Qué diferencia hay entre iniciativa y emprendimiento? ¿Quién quiere arriesgarse a decirme qué diferencia hay? Profe, yo pienso que la iniciativa es como la idea que se tiene y el emprendimiento es ejecutarla. Ok, la idea, Sí, puede ser sí, así. señor. Entonces, por eso se arranca de la raíz inicia, que es iniciar algo. Iniciar algo es tener una idea de algo. Yo puedo tener una idea de qué hacer de almuerzo, pero cuando la arranco a hacer el almuerzo es que emprendo. Ahí es donde está la diferencia. La idea es una cosa y el hacer esa idea es otra. Y ahí es donde está la diferencia entre lo que es la iniciativa y el emprendimiento. ¿Nos queda claro? Sí, sí. Sí, profe, claro. Entonces, vamos a ver, mira las definiciones. Yo quise traer las de otras definiciones del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, obviamente viene de las raíces latinas, ¿sí? Y establecen, ahí hay digamos, acepciones que uno tiene que escoger una. Es un adjetivo, ¿sí? Que da principio a algo, que es el que tomaríamos. El derecho a hacer una propuesta, el acto de ejercer el derecho, entonces son elementos. Entonces, el adjetivo es el que nosotros tomamos, que da principio a algo, o sea, es tener una idea de algo, ¿de acuerdo? Lo vamos a tomar como esa acepción dentro del diccionario de la Real Academia de la Ciencia. Y el emprender, entonces ahí está la raíz, acometer y comenzar una obra, o sea, ya es la iniciativa es la que me da la idea y ya cuando arranco la obra, automáticamente ahí se entiende que es el emprendimiento. Entonces, esto afianza lo que su compañero dijo sobre lo que es la diferencia entre iniciativa y emprendimiento. Curiosamente, cuando uno tiene los dos y pregunta desprevenidamente eso, muchos piensan que es lo mismo, que la iniciativa y el emprendimiento es lo mismo. Y no, ya lo dejamos claro para tener claro las cosas. Entonces, ahorita que vamos a trabajar en una idea es una iniciativa. Ya cuando empecemos a construir el modelo Canvas sobre esa idea, vamos a empezar a desarrollar, o sea, ahí arrancamos el emprender, ¿sí? Yo puedo tener en mi empresa, en donde yo trabajo, me dan un trabajo y yo puedo tener una idea de cómo hacerlo, pero esa idea, si yo empiezo a ejecutarla, es cuando yo convierto de la iniciativa, paso a emprender el ejercicio de lo que yo voy a hacer. Entonces, de ahí la importancia de entender esa diferencia. ¿Cómo nace el emprendimiento? Es la segunda pregunta. Y eso me surgen ahí dos preguntas. ¿Qué importancia tiene la iniciativa y el emprendimiento en la vida cotidiana? ¿Quién quisiera responder eso? La Sí, la primera. primera. ¿Qué importancia tiene la iniciativa y el emprendimiento en la vida cotidiana, en la vida diaria, en su hogar, en su trabajo, en lo que quiera? Bueno, pues yo creo que las iniciativas son como pues como ese empuje o que uno tiene a la hora de hacer algo, bien sea aquí dentro de nuestras casas, con nuestra familia, o bien sea donde estén en el lugar de trabajo. Pero digamos que ese momento cuando en palabras bonitas se nos prende el bombillo y nos dice, bueno, yo voy a hacer esto, que tengo la fuerza para hacer esto, tengo algo que pueda servir para, no sé, una necesidad. Y el emprendimiento ya es como el hecho de, bueno, yo quiero llevar esto a la realidad porque esto sé que me puede aportar de algún modo a mi desarrollo o también puede ayudar a los demás o me puede pues aportarle algo a la sociedad. Ok. O sea, yo creo que Voy, es importante en ese sentido. ok. Voy a hacer un ejercicio. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? No, bro. Sí, señor. ¿Alguien dijo sí? Sí, señor. Bueno, entonces,
contigo, tú me vas a ayudar a esto. ¿Qué edad tienen tus hijos? Una niña de 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Ella toma la iniciativa de bañarse los dientes? No, No tiene la iniciativa. ¿Quién le induce esa iniciativa? la mamá normalmente es la que... La mamá. ¿Sí ves la gran diferencia? O sea, un niño no tiene iniciativa ni tiende a emprender. Lo que hace es que eso se les enseña y los niños se van apropiando de eso. Cuando ya llegan a una edad adolescente o madura, la iniciativa tiene que ser un principio arraigado en la persona, pero curiosamente los modelos culturales que nosotros tenemos han hecho que las iniciativas en muchas culturas no se den. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, digamos, el machismo hace 20 o 30 años, porque eso ha venido cambiando, pero hace 20 o 30 años la mujer no podía tener iniciativa, porque la iniciativa la tenía el hombre, ¿sí? La mujer lo que hacía era obedecer y ahí era donde emprendía, o sea, ella no tenía iniciativa, pero emprendía ¿qué? Lo que le decía el marido o le decía a la sociedad que tenía que hacer. Entonces, ella emprendía cosas obligadas, más no, digamos, se le ha apagado ese bombillo de lo que es la iniciativa. Y eso, sin darnos cuenta, es muy común encontrar hoy muchas personas que no tienen iniciativa, que son negativas, que no generan ninguna oportunidad en su vida diaria. Es más, uno ve muchachos que hoy tienen 20, 25 años y no se bañan los dientes porque no aprendieron eso, no hay una iniciativa de entender eso, no. Tienen que todavía a los 20 años decirles, báñese los dientes, hermano, que ya la boca le huele a feo. ¿Para qué? Para que lo haga. Mientras que hay otros que ya tienen la iniciativa, lo hacen mecánicamente, o sea, su cerebro ya está preparado, predispuesto a eso, y lo que hace es emprender es eso que ya tiene dado. Entonces, en muchos de los casos es importante entender eso, porque cuando nosotros no tenemos en la vida cotidiana una iniciativa, es mucho más difícil poder emprender cosas. Les voy a poner otro ejemplo. Una persona que no tiene una iniciativa, es muy difícil que encuentre un trabajo. ¿Y por qué? Porque no le nace nada, no tiene una idea de nada. Él espera es que el trabajo venga y le golpee a la casa y le digan, oiga, mi hijo, aquí hay un trabajo, porque él no tiene la iniciativa, él no se le ocurre decir, hoy ya no salen los trabajos en el diario, sino toca buscar la forma de ofertar lo que uno sabe. Y hay personas que no tienen esa idea. Siempre está alguien detrás diciéndole, ojo, haga esto, ¿para qué? Para que él pueda emprender eso, o sea, hacer el acto, obrar, generar eso. Entonces, es importante que esto lo entendamos, los que son padres, ojalá induzcan a sus hijos que en la vida cotidiana tengan iniciativa y esa iniciativa que puedan emprender. ¿Eso qué genera? Esos dos elementos genera que la persona, digamos, genere riesgos. Y esos riesgos es lo que hace que muchas personas sean exitosas, porque para poder uno ser exitoso tiene que caerse, pararse y volverse a arrancar y entender que esa es la vida permanente. Entonces, esos dos elementos hacen parte fundamental de lo que es la iniciativa y el emprendimiento dentro de la vida cotidiana para tener una visión mucho más clara de lo que es la realidad del mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo más en otro contexto para tener un ejemplo adicional, que es el contexto, digamos, de el conocimiento. En las universidades nosotros lo que hacemos es recibir el conocimiento que un maestro nos da. Y curiosamente el maestro puede estar equivocado, pero yo doy eso como cierto, porque no he tomado una iniciativa de revisar ese tema, de mirar qué, digamos, las distintas formas de ver sobre ese tema de otras personas. Cuando yo empiezo a revisar eso, me doy cuenta y digo, oiga, pero lo que está diciendo el profesor no es tan cierto, porque hay otras personas que dicen otras cosas. Y eso es lo que, esa iniciativa es lo que hace que el surgimiento de nuevas ideas vengan a los contextos y a la vida cotidiana. Entonces, de ahí la importancia de ello. Y eso lo evidencia uno aquí en la universidad. La universidad es sencillamente, todos los alumnos yo los veo es como si fuera una alcancía y cada profesor viene y echa su conocimiento como si fueran monedas y va uno llenando y una vez llena la alcancía,
cuando se abre, quiere decir que ya se gradúa como profesional y sale con unos conocimientos que muchas veces cuando uno llega a la vida laboral no son los que corresponden. ¿Por qué? Porque fueron sesgados, nunca les enseñamos a que tuvieran iniciativa, tuvieran, digamos, esa visión de poder confrontar ideas para poderse uno enriquecer y tener información que le permita tomar, digamos, nuevos planteamientos, nuevas ideas y a partir de allí emprender nuevas cosas y nuevas formas de ver la vida. Eh, ¿Qué opinan de esos comentarios que he lanzado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que me diga algo? Bueno, profe, yo pensaba, yo no, la verdad no había visto, o sea, no lo había visto de esa manera el hecho, me quedé pensando con el hecho de que la iniciativa y el emprendimiento son algo, son cosas que uno no nace con ellas, sino que eso se lo inculca, uno se hace, o sea, la sociedad le ayuda, bueno, no todas las personas son iguales y pues hay gente que obviamente tiene más espíritu de iniciativa y emprendimiento que otras, entonces yo creo que hay gente que de pronto puede tener más esas ganas de querer hacer algo, esas ganas de tener ideas nuevas, mientras que hay otras que de pronto no, por mucha edad que tengan, por mucha experiencia que tengan, de pronto no que sean, no que tengan ese espíritu, sino que de pronto nunca lo aprendieron del todo bien o nunca lo desarrollaron, pero digamos que yo pienso que nunca es tarde para poder hacer eso. Me parece muy bien y es importante que todos ojalá hiciéramos esa reflexión. Nunca es tarde para iniciar algo, nunca. Por eso es que a mí me agrada cuando yo veo esas noticias que dice que un papá a los 65 años quiso hacer bachillerato, fue profesional. Él no iba a trabajar, él lo hizo fue por una iniciativa de querer de pronto llenar una satisfacción digamos, de un deseo que tenía y ese deseo lo llevó a tomar esa iniciativa y a emprender. Y ahí viene un elemento que me parece importante traerlo a colación. Lo primero que tenemos que ejercitar son las iniciativas, porque las iniciativas es lo que me permite emprender. Si yo tomo la iniciativa y planteo ideas, esa idea me obliga a ¿qué? A tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Y cuando yo tomo la decisión de hacerlo, emprendo. Cuando tomo la decisión de no emprender, pues apago la idea. Entonces, de ahí la importancia de que siempre estemos nosotros como ingenieros, ingenieros de sistemas, dados a tener iniciativas, porque esas iniciativas es lo que me va a permitir a mí poder ser, digamos, generar una gran diferencia entre el profesional o la persona que no tiene iniciativas y la que tiene iniciativas. Y ahí es donde surge la segunda pregunta que está ahí. ¿La iniciativa y el emprendimiento contribuyen a la obtención y permanencia de un trabajo? ¿Quién quisiera arriesgarse a dar una respuesta sobre esa segunda pregunta? Profe, yo pienso que es cierto. Yo creo que lo que hemos hablado, la iniciativa, tener la capacidad de preguntarse, de aprender por sí mismo, de generar ideas, es un elemento diferenciador. Nosotros sabemos que cada año de múltiples universidades se gradúan cientos de personas que trabajan en nuestra misma área, que tal vez han adquirido los mismos conocimientos y que están capacitados para ejercer el mismo trabajo. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar a marcar una diferencia, a aportar algo diferente que otras personas no tengan. Y eso es lo que nos va a permitir en el futuro obtener un trabajo y permanecer en él por más tiempo. Eso que tú acabas de decir es verdad. Y lo primero que tenemos que entender, voy a ponerle un ejemplo y lo voy a responder para que lo miremos. Yo acabo de recibir mi título como ingeniero de sistemas. Lo primero que me empieza a mí a generar es saber que yo ya se me acabó el colchón, que era el pretexto de decir que estoy en la universidad para que me den la plata para el bus, para las 11 y todo, porque pues los padres ya le dijeron a mi hijito, yo ya lo saqué profesional. Ahora sí mire a ver cómo se defiende por lo menos usted. Pueda que no traiga nada para la casa, pero defiéndase usted. Y ahí es donde empieza uno a jugar una iniciativa.
y ahí voy a hacer comparaciones. Habrá unas personas que dicen, pero yo miro y no encuentro nada, mientras que hay otras personas que, digamos, empiezan a tener iniciativas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer ejemplo y me voy a arriesgar a establecer de pronto unos ejemplos. Una iniciativa, la mayoría lo hace, es empezar a mirar dónde hay posibilidades de trabajo. Entonces empieza a mirar en los diarios, mira uno, entra al internet y empieza a buscar elementos, dados, etcétera. ¿Sí? Yo, digamos, si lo doy como lo digo por conocimiento de causa, cuando yo terminé mi profesión, estoy hablando de hace 35, más de 35 años, la primera pregunta que me hizo mi mamá cuando yo empecé a estudiar biología, ella no alcanzó a estar viva para cuando yo terminé la carrera, pero la primera pregunta que ella me hizo cuando llegó, me dijo, mi hijo, ¿qué es lo que está estudiando? Entonces le dije, mamá, yo estoy estudiando biología. Y ella me dijo, ¿y usted eso sí va a poder vivir? Entonces, no, me preguntó primero fue, ¿y eso usted estudió para dar clases? Y le dije, no, mamá, yo estoy estudiando para ser investigador. Y me dijo, ahí fue donde me dijo, ¿y usted eso sí va a vivir? Luego aquí en este país se investiga. Y yo me puse a pensar, oiga, mi mamá tiene razón. Ella me está diciendo porque pues realmente este país no investiga. Y ahí me empezó a generar un poco la duda. Pero lo curioso es que cuando yo estaba a la altura de los semestres que ustedes estaban en octavo, noveno, yo me prestaba para todo. O sea, a mí un profesor me decía, vamos a hacer esto. Yo le decía, ¿alguien quiere? Yo levantaba la mano y iba. Yo decía, ¿por qué? Porque de alguna forma yo veía una ganancia el hacer eso. ¿Y por qué lo hacía? Porque yo decía, si yo hago eso, aprendo algo y eso me va a servir ese contacto con el profesor para que de alguna forma el profesor me pueda decir, oye, hay esta oportunidad de ello. Y eso, curiosamente, fue lo que me sirvió, porque, digamos, en esos últimos semestres surgió mi trabajo de grado y mi trabajo de grado me dio mi primer empleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo lo hice, a mí me llegaron allí y estando en la costa, yo hice un estudio pesquero en el archipiélago de San Bernardo. Allí me contactaron y trabajé en la primera empresa que se llamaba, una empresa camaronera que se llamaba Pestolú. Y curiosamente, cuando me dijeron que si yo hacía ese trabajo, me preguntaron que cuánto valía ese trabajo, yo no sabía, yo no tenía ni la más mínima idea. Y tomé una iniciativa. ¿Cuál fue esa iniciativa? Yo llegué y le dije, ¿cuánto pagan? Yo me arriesgué a decir eso. Y curiosamente, yo había pensado en una cifra y ellos me pagaron 4 veces la cifra que digamos, había pensado. Entonces, ahí es donde empieza uno a ver un poco la iniciativa que hablaba su compañera. Esa iniciativa le permite a uno tratar digamos, de obtener y permanecer en un trabajo. Entonces, la mayoría de personas, curiosamente, por ejemplo, entran a trabajar y lo primero que dicen es, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene la iniciativa de entrar a una empresa y estudiar cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa, cuáles son los procedimientos, cuáles, digamos, procesos hay en la empresa. Entonces, estudiar todos los procesos, la interrelación de esos procesos, mirar los procedimientos, en el área donde uno está, qué procesos y qué procedimientos tiene, con quién tiene que interactuar. Un poco, si uno cogiera digamos, ese entorno empresarial y lo analizara y lo profundizara, pues eso es una iniciativa que le va a permitir emprender cosas, porque cuando tú ya tienes una contextualización, usted puede empezar a decir, oye, este procedimiento se puede corregir, porque yo soy ingeniero de sistemas, puedo reducir estos espacios para facilitar el proceso. Entonces, sin darme cuenta, planteé una iniciativa, consulté y de pronto el dueño de la empresa o tu jefe le va a decir, sabe que sí, hágalo, hermano, hágalo. Y eso es lo que va garantizando la diferencia entre un ser ordinario o un empleado ordinario y un empleado extraordinario. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre un empleado ordinario y un extraordinario? Que el ordinario solo hace lo que le piden y el extraordinario va más allá de lo que la empresa le pide que haga. Exactamente, hermano. Eso es la diferencia. El 99% de los empleados son ordinarios.
Ellos no trabajan sino lo estrictamente que le corresponde. Si es trabajar de 8 a 5, de 8 a 5. Si le dicen que usted debe pegar todo el día, pegar unos jaletes, todo el día se la pasa pegando los jaletes porque no sabe hacer nada más. El extraordinario es el que está siempre mirando cómo puede mejorar las cosas, cómo puede apertar para que su empresa mejore. Y curiosamente, a esos empleados extraordinarios son los que tienen iniciativa y son emprendedores. Y esos son los que normalmente permanecen. Voy a poner el ejemplo de hoy. Una empresa que tiene que sacar, tiene 100 empleados y tiene que sacar mínimo 30. ¿Los 70 que se quedan serán los ordinarios o será que se escogen primero los extraordinarios? Pues lógicamente van a escoger los extraordinarios, porque eso es una especie que no se da frecuentemente. Son los creativos, son los que tienen iniciativa, son los que aportan ideas, los que están generando cambios, los que han hecho, sin darse cuenta, crecer una empresa. Entonces, ahí es donde empieza uno a evidenciar claramente el nacimiento del emprendimiento. El nacimiento del emprendimiento está en algo interior que está dado desde que uno nace, porque a uno se lo empiezan a inculcar los padres, o sea, la iniciativa y el emprendimiento es algo que surge de los hogares y es algo que es fundamental. Y por eso la gran ventaja es que ustedes no tienen hijos, pero si llegan a tener hijos, incúlqueles eso, háganlos que ellos inicien cosas, tengan ideas, ayúdenlos y apóyenlos a emprender en sus primeros años. Generalmente entre el año 0 y el año 8 es donde el desarrollo de eso se acrecenta. Entonces, una persona que tiene iniciativas y es creativa, tiene ideas y emprende esas ideas, pues obviamente es una persona que sin darse cuenta la hemos construido ¿para qué? Para que pueda desarrollar y arrase el mundo. O sea, el mundo a ese tipo de personas les queda pequeña. ¿Y es por qué? Porque tienen iniciativa y emprenden ese tipo de cosas. Nosotros no, nosotros nos da miedo, siempre queremos estar seguros, necesitamos el sofá para acomodarnos y estar sentados, si nos quitan el sofá no sabemos qué hacer. Entonces, esos son los elementos donde le permite a uno que el surgimiento del emprendimiento. Su compañero dijo algo que es muy cierto y lo ratifico. No es tarde para iniciar y emprender. Debo entender claramente que de pronto ese botón me lo apagaron, pero yo lo puedo volver a entender. Entonces, ¿cómo lo hago? De aquí en adelante, siempre que ustedes vayan y vayan, por ejemplo, en un megabús y vean algo, piensen cómo podría yo como ingeniero de sistemas cambiar eso y plantear ideas. Entonces, si ustedes empiezan a plantear ideas en todo, pues curiosamente eso se vuelve un hábito de que usted ve una cosa y dice, eso se puede hacer de otra forma, puedo cambiarlo, yo puedo construir, puedo programar algo que me va a servir a eso, y genera eso. ¿Eso qué hace? Es que sin darse cuenta, ustedes cambiaron la forma de ver las cosas. Ya no la ven como una persona normal, sino la ven como un profesional. Y cuando uno la ve como profesional, automáticamente le da un valor agregado ¿a qué? A su profesión. Ese valor agregado de dárselo a su profesión automática lo pone a ustedes en una posición totalmente diferente a lo que las personas lo ven desde la cotidianidad o desde la vida normal. Entonces, de ahí la importancia de que esa iniciativa para poder emprender cosas la tienen que tomar como un hábito permanente. Entonces, uno puede empezar, ahorita que están en la casa, ocurren ideas que ustedes puedan transformar y generar, oiga, yo voy a programar esto, voy a hacer estos cambios, voy a generar este tipo de cosas, este problema lo puedo solucionar así. Y eso es lo que en la vida cotidiana tiene que primar en un profesional, es no pensar como una persona, digamos, del común, sino pensar como un profesional. ¿Y qué es un profesional? El que tiene el conocimiento, tiene la información para poder crear iniciativas, tener ideas y poderlas desarrollar, o sea, emprenderlas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Hay algún comentario en lo que acabo de decir? Pues que pues yo quería agregar algo que básicamente lo que genera iniciativa y emprendimiento es la disciplina y la necesidad. O sea, la necesidad genera la disciplina y la disciplina genera la iniciativa y por ende el emprendimiento. Sí, eso lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas. Un poco de, digamos, qué obliga a que eso se dé. Aquí estamos en nacimiento, pero sí es bien válido lo que tú acabas de decir. Entonces, avancemos. Iniciativa y emprendimiento es enfrentar flexiblemente situaciones nuevas,
considerar recursos, ideas y métodos innovadores y concretar acciones tendientes a crear una nueva escenario. Ya lo teníamos claro, entonces la idea es eso, que es enfrentar situaciones que se están pensando a diario, no lo que pensamos que el emprendimiento y la iniciativa solamente sea para un negocio, no, es para todo. Todo en la vida tiene una iniciativa y un emprendimiento, y ya lo colocamos desde un niño de la iniciativa de cepillarse y ejecutar el acto. Ellos no tienen iniciativa al comienzo, pero poco a poco se va convirtiendo en un hábito que les va permitiendo emprender las cosas ya de manera muy natural. Por eso es que nosotros ya no entendemos esos dos conceptos, porque lo hacemos natural, pero cuando ya los empezamos a analizar nos damos cuenta de que hay una gran diferencia. La iniciativa es la idea y el emprendimiento es ejecutar esa idea. ¿Sí? Las competencias para el desarrollo de la iniciativa y el emprendimiento son saber adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, esto es un elemento clave, y sobre todo en el campo laboral. En el campo laboral, muchas veces, muchos de los problemas que existen en los trabajos es que las personas no se adaptan a unas nuevas situaciones. Entonces, un ejemplo, el primer gran cambio es cuando uno llega y entra a un trabajo y uno no estaba adaptado a estar, el horario es a las 6 de la mañana, o sea, yo tengo que adaptar una nueva forma de ver, y eso es lo que me va a permitir. Entonces, muchos no están acostumbrados a decir, no, yo que voy a levantarme a las 6 y estar a las 6. No, yo no puedo hacer eso, yo tengo que ser a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos permite a nosotros poder, digamos, establecer esa iniciativa y ese emprendimiento. Entonces, estar permanentemente dispuestos a qué? A situaciones nuevas. Voy a poner un ejemplo. A ustedes le pueden, ¿a quién no le gusta digamos, la programación? ¿Hay alguien que no le gusta la programación? Bueno, parece que a todos les gusta. Bueno, entonces voy a poner un ejemplo, otro ejemplo, para no mirar. Alguien le ofrece un trabajo a alguno de ustedes de algo que usted no sabe hacer. Entonces, la mayoría de personas dicen, yo no sé hacer eso. Lo que quiere decir que en la mayoría de los casos, su iniciativa sería decir no. No porque no tengo la idea de cómo hacerlo. Entonces, pero otra persona podría decir, sí lo hago, así es, conozca lo que lo va a hacer. Entonces, esa persona que dice, sí lo hago, lo que está haciendo es generando un riesgo y tomó una iniciativa. Esa iniciativa es de decir sí. Entonces, ahí viene la idea. ¿Cuál es la idea? Es que si yo digo sí, es porque tengo que tomar una decisión de informarme, o sea, de estudiar, investigar cómo se hace eso para poder responder. O sea, tuve la idea y la emprendí para poder dar respuesta a eso que dije al haber dicho sí lo hago, porque yo tengo que hacerlo basado en esos elementos. Entonces, de ahí la importancia de entender uno que saber adaptarse a nuevas situaciones tiene que ser fundamental dentro de ese ejercicio de iniciar y emprender. Entonces, ahí juega un papel fundamental, y ustedes a lo largo de la vida, no solamente personal, sino profesional, van a encontrar situaciones nuevas que ustedes no saben cómo hacerlas. Y si no toman la iniciativa de generar un cambio, automáticamente van a perder esas oportunidades. Y curiosamente, las oportunidades o se toman o se dejan. Si yo la tomo, pues disfruto eso de haberlo tomado. Pueda que me caiga, pueda que me resbale, pero ya sé cómo que en ese emprender me puedo resbalar y caer. Entonces ya cojo seguridad, que es lo que de pronto el gran filósofo Francisco Maturana decía cuando tenía la selección Colombia, que perder era ganar un poquito. Entonces todo el mundo decía, pues, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así que perder es ganar un poquito? Pues él decía, claro, si yo pierdo ya sé que cometí estos errores y lo que hago es corregir esos errores para poderlo hacer. Entonces, sin darse cuenta, curiosamente él podía tener alguna razón cuando decía eso. El segundo elemento que, digamos, nos arroja esto es ser creativo. Entonces, ahí me surge la pregunta, ¿qué entienden ustedes por ser creativo? ¿Qué es la creatividad? Pensar A ver, distinto. pues, ¿Cómo? Bueno, pensar diferente. ¿Otro iba a decir algo? En el emprendimiento yo creo que la creatividad es como mejorar una necesidad o crear una necesidad. Ok.
¿sí? Digamos, el crear es poder generar, o sea, yo lo colocaría, después de la idea viene el creatividad, o sea, esa idea cómo la llevo a un fin, ¿sí? O sea, ahí es donde juega, porque uno puede tener una idea, pero puede tener varios caminos. ¿De acuerdo? Ya puedo yo decir, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces, cuando entro a la reflexión de eso, ahí es donde juega un poco la creatividad, porque yo puedo decir, puedo hacerlo así, puedo hacerlo así, puedo hacerlo de esta otra forma, puedo tener diferentes formas de crear eso. Y lo que hago es generar un análisis dentro de eso que he creado para poderlo desarrollar. Y ahí es donde arranco el emprendimiento. Entonces, son tres elementos que juegan fundamental. Una idea, que es la iniciativa, una creatividad que puedo establecer cómo hacerlo y el emprender esa que escogí es lo que me va a permitir desarrollar. Entonces, la idea y la competencia en el desarrollo de la iniciativa y la creatividad y el emprendimiento, ahí juega también un papel fundamental la creatividad. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro lo de... Sí, Sí, profe, sí. claro que sí. Entonces ya jugamos con tres palabras: iniciativa, creatividad y emprendimiento. Poder traducir las ideas en acciones concretas. Entonces, mire que curiosamente ya tengo una idea, es una iniciativa, la creo, estructuro algo y a partir de allí la emprendo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, digamos, establecer esos elementos. Iniciativa en el mundo laboral, que es algo que a veces no se tiene, porque todos estamos acostumbrados a que nos entreguen un manual de procedimientos y el procedimiento es decir cómo se hace. Entonces se hace primero lo uno, después dos, tres, cuatro y así sucesivamente, pero muchas veces se requiere iniciativa. Se refiere a desempeñarse en ambientes cambiantes para desarrollar nuevos productos y servicios de acuerdo a los clientes y a lo que ellos requieren. Entonces, ¿qué es lo importante de esa iniciativa? Es un poco ver mucho más allá. Muchas veces no le ponemos, no vemos qué es lo que los clientes necesitan o las personas necesitan o nuestros padres necesitan. No sabemos eso. Entonces, muchas veces ahí es donde juega un poco la iniciativa, ¿sí? Voy a ponerlo en algo cotidiano, en algo que es la vida permanente nuestra. Vamos a poner una relación de pareja. A veces no se tiene la iniciativa de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos tener ideas para decir cómo, o sea, para demostrar que de verdad queremos a nuestro ser querido. Entonces no tenemos una iniciativa y si no tengo una iniciativa, no creo nada y luego no emprendo nada. Y a veces por eso es que muchas veces, y eso va más para el caso de los hombres, nosotros somos mucho más secos que las mujeres. Entonces lo que hacemos en términos prácticos es que no tenemos iniciativa, no creamos, no diseñamos, y ella siempre nos está empezando, pero usted sí me quiere. Pues claro que yo la quiero, pero nunca tomamos la iniciativa para mirar. Eso en el ámbito normal, personal, en el ámbito laboral igual. Es un poco, uno ve que ustedes están sacando un producto, un aplicativo, están planteando determinada cosa. Entonces, lo que les va a permitir es que si yo tengo iniciativa, puedo plantear ideas para generar cambios. Y esas ideas que van a permitir generar cambios van a permitir que de alguna forma los clientes encuentren una respuesta mucho más eficiente, eficaz y efectiva de la necesidad que ellos tienen. Esa eficiencia, eficacia y efectividad generalmente está dado por iniciativas. Por eso ahí juegan un papel muy importante lo que es el diseño y la innovación. Porque en muchos de los casos yo bajo algo creado puedo rediseñar eso que está creado, ¿sí? O innovar en eso que está creado, que ahorita vamos a mirar la diferencia entre los dos, y a partir de allí poder un poco satisfacer de alguna forma esa necesidad que tiene ese cliente. Desde ahí juega un papel fundamental esa iniciativa también en el campo laboral. Adaptarse a nuevas situaciones, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Siempre las situaciones están cambiantes. Un ejemplo muy común que uno puede encontrar a veces en un celador, una persona que entró a trabajar como celador, pues nunca estaba acostumbrado a trabajar en la noche y le tocó de entrada a los turnos de noche, o sea, trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pues curiosamente al comienzo es difícil para él adaptarse a qué, a que en esas son las horas de sueño. Su organismo estaba fisiológicamente adaptado a eso. Y lo que hace uno es generar un proceso de adaptación a esa nueva situación y organizar para qué, para no dormirse. Entonces, ese es un ejemplo cotidiano de lo que es una labor y eso lo van a encontrar ustedes
en múltiples elementos dados, que no va a haber lo que ustedes requieren, no van a tener los equipos, hay que mirar cómo puedo yo aportar, generar cosas, pero siempre buscar la forma de encontrar una forma de adaptarme a unas nuevas circunstancias. Eso me ayuda a buscar que definitivamente haya un riesgo menor en poder, digamos, generar que esas ideas, esas iniciativas lleguen a feliz término. Ser creativo ya lo tocamos, entonces son elementos que de alguna forma ya lo tenemos muy claro, decir, oiga, la creatividad me ayuda a que yo tenga varias alternativas para emprender. Sí, ahora yo quisiera, digamos, digamos, ¿alguno de ustedes está laborando o ha laborado anteriormente? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Profe, anteriormente. pero ¿laborado en qué? Porque yo he En trabajado cualquier, mucho, pero nada de sistemas. bueno, no importa, pero digamos, vamos a tratar de contar una historia alrededor de eso, que usted a través de esas preguntas nos cuenten esa historia y vayamos dentro de esa experiencia un poco mirando determinados puntos. ¿Alguien quiere arriesgarse a hacer el conejillo? Profe, si quiere me pregunta a mí. Bueno, ¿cómo inició, cómo fue ese trabajo que tú quieres contarnos? ¿Cómo llegó? Pues, ¿Tú lo buscaste? ¿Te llegó a ti? ¿Te llamaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? listo, pues vamos a contarle el reciente trabajo en el que estoy en estos momentos. Le inició porque pues yo necesitaba pues yo tenía las ganas de entrar a estudiar a la universidad, entonces yo dije, bueno, pero entro a estudiar a la universidad y ¿cómo la pago? Porque pues yo me he pagado la universidad todos los semestres. Entonces yo dije, necesito un trabajo los fines de semana. Entonces comencé a buscar y le dije, pa, ver, estoy buscando un trabajo de fines de semana, qué cosa, porque él tenía muchos conocidos por ahí, y pues algo resultará. Y un día estaba pues en la casa un domingo y llegó uno de Puedes los hacer amigos de un mi pare, papá. puedes hacer un pare un momentico que quiero que dos palabras les quede a ustedes. Uno, necesidad y otro, iniciativa. La necesidad, él creó, digamos, él vio la necesidad y la necesidad lo impulsó a tener una iniciativa. La iniciativa fue haberle dicho al papá, yo quiero trabajar, o sea, busco la forma de trabajar, o sea, él vio que su papá tenía hartos amigos, entonces él dijo, y voy a dar esa idea, es decir, a mi papá que me ayude a conseguir trabajo. Entonces, la necesidad puede inducir a yo crear ideas. ¿Hasta ahí, claro? Entonces, sigue. Sigue. Listo, entonces ese domingo yo estaba temprano en la casa y llegó un amigo de mi papá que yo distinguía. Y entonces yo le abrí normal y yo, ¿cómo está tal cosa? Y yo, pero mi papá no está, es que no, es que lo necesita usted. Y yo, a mí, ¿para qué? Sí, es que su papá me dijo que usted necesitaba trabajo y yo me voy a salir del puesto donde yo estoy trabajando de domicilio los fines de semana, entonces para que usted vaya y tome el puesto mío, pero tiene que estar ahí. Yo, listo, entonces yo me arreglé rápido y salí de una para el restaurante. En ese momento yo no yo trabajo en un restaurante. En ese momento yo no sabía nada de direcciones ni nada. Y él me dijo, si usted no sabe, no importa, diga que sabe y pregunta de donde un taxista, lo que sea, se ubica y llega y lo lleva. Y yo, listo. Y yo eso fue lo que yo hice por un tiempo y ahí inicié trabajando allá. Ok. Entonces, mire, vas a responder ahora por lo menos las tres primeras preguntas. ¿Cómo fue que inició en la empresa? Yo entré en la pieza del restaurante trabajando de domicilio los fines de semana. Ok. ¿Y por qué? Por una iniciativa que tú tuviste el facilidad a los amigos y esos amigos te llevaron a ti. O sea, que tú entraste a la empresa fue por una iniciativa, ¿de acuerdo? Por una iniciativa tuya que fue digamos, empujada por una necesidad, pero la iniciativa fue decirle a tu papá y tu papá le ayudó a esto. Ahora, ¿qué dificultades encontró usted al principio en esa empresa? Pues la principal dificultad es que pues se salía con muchos pedidos y como yo en ese momento sabía muy poco de direcciones de la ciudad, yo conocía los centros importantes, o sea, yo sabía que allá quedaba Cuba, quedaba el centro, Dos Quebradas y lo demás, pero específicamente lugares como tal, barrios y direcciones como tal, pues me faltaba mucho. Entonces, la mayor dificultad cuando inicié fue eso, que me tocaba salir con muchos pedidos, salía con 6 7 pedidos diferentes, enrutados supuestamente para ellos, pero yo tenía más o menos la idea, pero no sabía exactamente cómo era todo. Entonces comencé como a ver la necesidad, por así decirlo, como se dice, de irme aprendiendo esos lugares, comenzar a entender bien por dónde quedaba para allá. Y esa fue la mayor dificultad. Ya después de que logré conseguir eso, ya el trabajo se hizo más ameno.
¿ya? Entonces ahí respondiste la tercera pregunta. ¿Qué soluciones se buscaron para lograr esa meta? Entonces tú lo que hiciste fue con toda seguridad empezar a estudiar, a ponerle más sentido a la ubicación, a decir esto es al norte, esto es al sur, esto es al oriente, esto es al occidente, esto es cercano a Cuba, esto es más cercano a Galicia, esto es más con respecto a Dos Quebradas. O sea, usted ya empezó a dar una ubicación, pero espacialmente, digamos, ya el haber emprendido tu trabajo te obligó a qué? A tener nuevas iniciativas para solucionar los problemas que dentro del trabajo se te iba presentando. ¿Es cierto o no es cierto eso? Sí, claro, cuando ya el trabajo me puso a mí de que es que usted tiene tantos pedidos, tiene que entregarlos y tiene que hacerlo rápido y tiene que volver, entonces ya eso me dijo a mí, no, yo tengo que aprender sí o sí, cuál me queda más fácil de entregar, por dónde me voy más fácil, qué vías tomo, por cuál me puedo ir, por cuál no, y cómo lo entregaba más rápido, entonces ya eso me obligó como a decir, tengo que buscar esto y tengo que adaptarme rápido a lo que necesito. Ok, ahí me surge, digamos, ¿qué competencias tenía usted para poder desarrollar ese primer trabajo? Pues ese no fue mi primer trabajo, pero lo Bueno, que yo necesitaba ahí, en ese trabajo, para, digamos, que la historia se redondee sobre ese trabajo, ¿qué competencias tú tenías? pues más, lo único que se necesitaba en ese momento era tener pues un vehículo, una motocicleta, preferiblemente para entregar los pedidos y pues, saber conducir y tener licencia. Obviamente tener un poquito de conocimiento de direcciones, pero pues como yo les acabo de comentar, yo entré prácticamente sabiendo cero y me defendí y aprendí rápido. Pero con toda seguridad también necesitaba una persona que estuviera bien presentada, que fuera bien hablado, que no generara, o sea, de algunas formas, ahí estamos hablando de algunos elementos que son adicionales que te ayudan. O sea, estoy completamente seguro que por lo menos querían a alguien que estuviera medianamente preparado. ¿Por qué? Porque pues obviamente iba a interactuar con clientes ahí está un poco ese sentido de la relación con el cliente. O sea, siempre se requieren algunas competencias que uno cuando va digamos, hacer una entrevista, trata de buscarlas. ¿Para qué? Para que encontrar las competencias claves que yo requiero para poder desarrollar la idea. ¿De acuerdo? Ah, Entonces, sí, un sino poco, que lo que les comento es que lo que pasa es que cuando yo entré ese día, yo entré un domingo y los sí. domingos es un día de mucha saturación de pedidos. Entonces yo cuando entré, de pronto eso sí lo hicieron después, pero realmente cuando yo entré no les interesó. O sea, lo primero que les interesó fuera tener una persona que les colaborara a llevar. Entonces simplemente yo cuando entré, yo entré y yo busqué pues, al jefe que él me había dicho que buscara y eso estaba en un despelote, un vuelo de gente por acá, por allá, empacando pedidos y despachando. Y yo le dije, ah, buenas, es que yo vengo en parte de tal persona que para hacer domicilio, ah, listo. Entonces usted tiene moto, tal cosa, sí, yo, ah, sí, tal cosa, y sabe direcciones, y yo, ah, sí, listo. Entonces, vea, llévese estos pedidos y de una me sacaron. De pronto a los días, ya como para ver si me dejaban, si me aumentaban los turnos y lo demás, si tuvieron eso en cuenta. Pero como Eh, tal, una entrevista formal o algo así no se tuvo. bueno. ¿Usted sigue trabajando ahí en esa empresa? Yo he trabajado todo el tiempo que he estado en la universidad en esa empresa, con eso es lo que yo me pago a la universidad y ya he pasado por varios puestos, pues yo inicié de domicilio, después de un tiempo como me vieron presentado y que hablaba bien y lo demás, quisieron meterme más en la parte de mesero porque uno de los meseros se iba, que tenía que ir pues, el mejorcito como para tomar ese puesto, para no necesitar buscar a alguien por fuera y darme la oportunidad. Y ya me enseñaron la parte de mesero y estuve mucho tiempo trabajando de mesero, me fue muy bien. Después de un tiempo ya con lo de la pandemia, decidieron pasarme un tiempo de cajero, y ya me he rotado por casi todos los puestos del restaurante, porque ya llevo mucho tiempo, ya es cumplir casi 5 años allá. Entonces, todo lo que ves es eso, es que ha ido evidenciando unas competencias que pues, se fueron adquiriendo y que se las dieron para eso. ¿La empresa ha crecido? Mira que la empresa es complicada. Yo he intentado muchas veces colaborarles y decirles como ves, no deberían hacerlo así, deberíamos trabajar de tal forma, deberían meterle nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de los tiempos y todo lo demás. Pues como yo como empleado siempre me ha gustado, como me apropio mucho de las cosas y como que me gusta hacerlo bien y que todo funcione bien. Pero allá se han tenido tropiezos, o sea, la resistencia al cambio, porque es un restaurante de muchos años, él lleva 45 años y siempre ha trabajado de la misma forma, siempre ha tenido cosas, entonces están muy arraigados a que no, que tal cosa, que no quieren invertir en algo, que no quieren nuevos empleados, que no quieren invertir en una cosa o que les parece un gasto que de pronto no les va a rendir frutos, entonces siempre ha sido complicadito, pero se ha trabajado y pues la empresa hasta el momento no ha crecido, que yo diga, es que creció, antes yo he visto que se ha venido disminuyendo en cierta cantidad, primero se disminuyó por
dificultades en la atención al cliente porque los pedidos se demoraban mucho y yo digo, eso es imposible. Ellos dicen que siempre trabaja así, pero uno nota la diferencia y más una persona como yo que he trabajado tanto de domicilio como de mesero, conozco mucho los clientes y sé que muchos clientes no volvieron, otros nunca volvieron a pedir por lo mismo, por disgustos. Entonces ahí va bajando la cantidad y pues ellos van mucho ¿cómo decirle? Por costumbre, porque los papás iban y ahora ya ellos crecieron y ellos van, entonces es algo muy arraigado. Pero igual hay muchos clientes que se han perdido, entonces yo he visto que se ha degradado mucho eso. Y ahora en la parte de la pandemia se complicó más, por lo que ya no pueden atender en el salón, ya la comunicación no es la misma, entonces ya solamente son pedidos. Entonces siempre se ha visto que ha estado un poco bajo, pero aún así se ha sostenido. Tiene para sostenerse y tiene mucho potencial que se puede sacar, pero por el momento se está sosteniendo, no ha avanzado. Ahí es donde juegan un papel importante la forma como uno dice, o sea, tomar la iniciativa de cambiar. A veces la mayoría de los empresarios, y más cuando son, digamos, tradiciones y son formas, fueron creadas empresas de manera empírica, ellos son muy dados a no cambiar porque pues evidencian que de alguna forma lo que tienen le ha dado resultado. Pero uno ya con una visión como la que tú tienes, lo que puede hacer es buscar, empezar a que ellos entiendan que el meter, por ejemplo, en sistemas, por dar un ejemplo, no es un gasto, sino es una inversión. Entonces, uno puede mostrar modelos matemáticos o financieros que puede decir, mire, si lo hacemos como lo venimos haciendo pues genera estos costos, ¿sí? Si lo hacemos como lo estamos poniendo, generan estos costos y hay una diferencia entre esos costos que se convierten en utilidades, o sea, que entiendan de que no es un gasto, sino es una inversión y esa inversión se va a retribuir en unas mayores utilidades para la empresa. Es cuando uno empieza a hablar de esa forma, que es la forma como le interesan a los empresarios, porque a los empresarios no les interesan que los empleados vengan a decirle cómo se hacen las cosas, sino mirar que evidencien lo que tú has venido haciendo, que es que cada vez muestras más competencias y te van rotando. Es eso, ya tienes un nivel de confianza, de aceptación, que tú puedes mostrarle, decirle, mire, si hacemos esto, nos va a generar mayor utilidad a la empresa de esta forma. Entonces, un poco ese tipo digamos, de iniciativas y la forma como creativamente uno la presente va a permitir que podamos emprender nuevos elementos y a partir de allí, pues obviamente ganar mucha más confianza. Miren que esta historia nos permite de alguna forma ver cómo la iniciativa y el emprendimiento en las situaciones cotidianas o laborales juegan un papel fundamental. Ya digamos, eso, quiero que escuchar cómo les pareció la historia a sus demás compañeros, qué opinan de eso, ven esos conceptos que estamos trabajando de iniciativa, creatividad, emprendimiento implícitos dentro de la historia, o no ven algo claro. Un poco cuéntenos a alguien que quiera tomar la palabra y decir y opinar sobre la historia que su compañero acaba de contar. Profe, pues por un lado, pues digno de admirar porque pues desde que empezó la carrera la estaba pagando él solo y que pues por medio de pues la necesidad sí ha podido aprender bastantes cosas que pues le pueden servir el día de mañana. ¿Y viste los tres conceptos establecidos en el ejercicio? Iniciativa, Sí, señor. creatividad y emprendimiento. Sí, señor, ahí se vieron Ok, claros, pues, cada vez que ok. me decía algo que era como el cambio de él con respecto a todo lo que, pues, mientras estaba contando la historia, se notaba pues que pues todo lo que se estuvo hablando ahorita pues se estuvo aplicando. Ok. Eh, Otro que me responda, ¿ven claro la situación de en la iniciativa, la creatividad y el emprendimiento de las situaciones cotidianas y laborales? Si lo vemos, ya estamos empezando a visualizar lo que no es algo de, solamente es para los empresarios, no, lo podemos ver en la cotidianidad y en la labor. ¿Alguien que me responda a eso? No, parece que se quedaron callados, o se nos apagó la red, Profe, señor. pues yo veo sobre todo que para emprender, para tomar la iniciativa se requiere algo muy importante y es salir de la zona de confort. Cuando se Correcto. sale de la zona de confort, pues usualmente está dado por un cambio, por algo Correcto. drástico, o como es el caso del compañero, pues por lo que quería iniciar algo nuevo. Correcto.
Entonces, digamos, ahorita vamos a ver qué es lo que se requiere para el emprendimiento. Y ahí está un poco la iniciativa. En muchos de los casos también es el deseo. Yo desear cambiar, desear salir de esa situación de confort que muchas veces es lo más difícil. ¿Por qué? Porque yo estoy cómodo, yo vivo en mi casa, me dan todo, yo no quiero generar cambio. Entonces, un poco, ahí surge un poco esa nueva idea. Bueno. ¿Qué elementos son necesarios para emprender? Entonces, es una de las preguntas que nos surgen. Entonces, ya veíamos, bueno, ¿qué elementos creen que son necesarios para emprender? No quiero responder, sino quiero lanzárselo porque ya creo que tenemos elementos. ¿Alguien que quiera responder? Acabamos de dar dos. ¿Alguien? ¿Quién prendió el micrófono? ¿Alguien? Profe, pues yo pienso que elementos como tales, pues podría ser la necesidad, la iniciativa y también tener una base, como dicen Bueno, en el video que nos puso a ver. exacto. Y la otra cosa también es el deseo. Desear yo, digamos, querer yo que cambiar un poco y ahí a partir de allí surgen digamos, la iniciativa para poder generar cambio. Esta segunda pregunta, ¿qué pasos son fundamentales en un emprendimiento? ¿Quién responde esa? No sería encontrar una problemática, profe. Bueno, entonces ya partimos de eso. Tú partiste de un problema, pero hay dos elementos adicionales que hemos visto. Yo parto un problema, a partir del problema tengo una iniciativa, que puede ser una idea, monto una creatividad, o sea, miro formas de hacerlo y emprendo una de ellas. ¿De acuerdo? Son como los pasos fundamentales que yo tendría que tener para el emprendimiento. Tener una idea que puede surgir de una pregunta, de un problema, tener creatividad y a partir de allí emprender. ¿Nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿En qué diferencia hay entre iniciativa y emprendimiento? Esa la contestamos al principio, pero bueno, ¿alguien quiere responderla nuevamente? Pues la iniciativa es más bien como el empuje, o sea, la idea que uno tiene a la hora de, pues, de hacer algo y el emprendimiento es la ejecución, llevarlo a la realidad, a algún plano tangible que se pueda mirar, que se pueda hacer visible. Pues, exacto, exacto. Iniciativa es idea, emprendimiento es ejecución de esa idea. Ya lo queda acá. Esta última, ¿la creatividad es una capacidad innata en las personas o se puede desarrollar? Creo que la creatividad pues debe ser como una habilidad más, entonces debe desarrollarse día a día, trabajar para mejorarla. Ok. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿O estamos de acuerdo con su compañero? Profe, pues yo creo que la creatividad a veces pues no es como tan fácil de inculcarla. Yo creo que, como dijo el compañero, es como una habilidad y no todo el mundo la tiene. Por eso, entonces se podría desarrollar. O sea que, digamos, tú piensas lo que tu compañero dice. No es innata, sino que se desarrolla. No, al contrario, que sí, exacto, es innata. Sí, una persona puede ser creativa y otra no. Bueno, entonces... sí, pero hay gente que tiene como más aptitudes para ser creativo. O sea, hay gente que le toca que desarrollarlo mucho más con el tiempo. Bueno, vamos a colocar un ejemplo que nos resuelva y nos vamos a ir a la infancia, porque es un poco, para yo verle que es la capacidad innata, quiere decir que es como si yo viniera ya con eso, ya la tuviera, ¿sí? O sea, es algo que ya lo tengo y que lo puedo ejecutar, ¿sí? Entonces, lo que yo planteo es, generalmente vemos que realmente en los primeros años de vida lo que hacen las personas es que se les inculca las iniciativas y esas iniciativas lo que hacen es generar procesos creativos para poder emprender. Entonces, normalmente los niños no tienen ni la iniciativa, ni la creatividad, ni el emprendimiento. Los padres son los que, sin darse cuenta, se los inculcan. Y ahí es donde juega un papel fundamental los modelos culturales y lo que son los patrones sociales. Esos
dos elementos juegan un papel fundamental en lo que es la iniciativa, la creatividad y el emprendimiento. Entonces, ahí es donde vemos que definitivamente es algo que no es tan innato, sino que se empieza a inculcar y se va desarrollando. Y curiosamente, esa iniciativa, esa creatividad y ese emprendimiento, en los primeros años escolares, curiosamente los hacen apagar. ¿Es por qué? Porque no permiten, a esos niños los llaman imperativos, los llaman personas, porque ellos son los que quieren preguntar, generan cosas, generan dinámicas, siempre están en determinadas cosas. Y resulta que hoy, en una sociedad como la nuestra, pues obviamente se les apaga eso. Entonces, de ahí la importancia de buscar la forma de que desarrollemos, y volvemos a lo que alguno de sus compañeros dijo, es que no es tarde para empezar a desarrollar esa creatividad, esa iniciativa y ese emprendimiento. Entonces, ya lo hacemos, nosotros ya la tenemos, ya somos conscientes, tenemos una forma de raciocinio, tenemos una forma de ver las cosas. ¿Cómo puedo yo tener creatividad? Cuando yo incorporo información en mi ser para poder tener una visión mucho más clara. Si yo no incorporo una visión o una información, pues no veo las cosas claras porque no sé, no tengo ni idea de cómo se soluciona. Pero si yo llego y digo, oiga, este es el problema, ¿cómo se soluciona? Y empiezo yo a investigar, empiezo a incorporar saberes, creo, creo cosas, o sea, ya me surgen ideas y ahí a partir de allí creo la forma de cómo se podría desarrollar y empiezo a desarrollar. ¿Queda claro la forma como expliqué esa parte? ¿O hay algún comentario al respecto? Hagamos interactivo esto, digan sí, no, estoy de acuerdo, porque si no, a veces uno queda como, no sé, No, no sabe. profe, todo muy claro, pues en la etapa del infantil es una cuestión más como de estímulos que son generados pues, por los padres, así como usted lo dice, que generan que empiece la persona a ser más creativo. Ya en una etapa adulta ya es cuestión de la propia persona tomar esa decisión, esa iniciativa de aumentar esa creatividad. Bueno, hay una cosa, tú que tienes deja el micrófono prendido que te voy a preguntar una cosa Claro, en la sociedad moderna. Mire lo curioso, hoy padres o sea, el padre y la madre trabajan. ¿A quién le dejan el cuidado a los niños? a los abuelos. ¿A los abuelos o a quién más? O se le deja a una persona que lo cuide, se deja en otra casa o algo. No hay no hay un contacto constante entre padre e hijo, y eso es una cosa pues que es muy importante. Correcto, entonces eso es lo que está ocasionando de que los niños no tiendan a qué, a tener iniciativa, ni creatividad, ni emprender. Usted los ve hoy como si fueran autómatas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para quitarle el problema, los abuelos dicen ellos no saben de computación, entonces le prenden el televisor para que ellos vean televisión y meterlos en el cubo del bobo y que ellos no planteen ideas, sino tenerlos ocupados y olvidarse de ellos. Y los empleados en muchos de los casos no tienen ni la más mínima idea. Y eso es lo que ha hecho que en muchos de los casos los niños de hoy y los jóvenes de hoy no tengan iniciativa, creatividad y emprendimiento. O sea, que ellos tengan eso como si no lo hubiesen tenido nunca. Entonces, es en virtud a ello. Entonces, sin darse cuenta, ahí es donde juega un papel fundamental los modelos culturales y los patrones sociales que hoy están inmersos dentro de las sociedades modernas. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces, mira que ahí juegan tres elementos que son fundamentales, que son conceptos que valen la pena. Para mí la creatividad ya lo tenemos eso. Hay un concepto arriba que es la innovación. ¿Qué es ese concepto? ¿Quién quiere lanzarse a pensar qué es innovación? Bueno, para mí innovación es el hecho de ir más allá, o sea, no solamente quedarnos con algo, con una idea, con un proyecto, producto, lo que sea, sino más bien que cumpla, no solamente cumplir una necesidad, sino cumplir la necesidad o lo que es para el objetivo por el cual se haya realizado el proyecto, el producto o se emprenda, sino más bien no solamente por cumplirla, sino también por cumplirla pero de una manera diferente que alguien, que no sé, que no se le haya ocurrido a alguien, o de algún modo, no sé, bien sea puede ser más sostenible
o menos costosa, o más tecnológica, o entre muchos otros aspectos. O sea, generar un cambio sobre algo que ya existe, creando una facilidad. Perfecto, tú lo acabaste de decir. O sea que si miramos como lo teníamos, estábamos formando la estructura de un mapa mental, todo surge, voy a colocar lo que antes planteamos, un problema, sobre ese problema arranco una iniciativa que es una idea, sobre esa idea soy creativo, o sea, miro la forma de cómo podría ser, lo emprendo, después ¿qué iría? La innovación, o sea, Claro. la innovación va sobre algo que ya está en ejecución, ya está creado, o sea, es sobre un proyecto ya que va en camino. Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. ¿Recuerdan cómo era la correspondencia anteriormente? ¿Sí recuerdan? Pues bien por cartas, luego por fax. Exacto. Entonces, lo primero era física, pero después ya que a cambio, entonces ya podemos decirlo, ya hoy escasa, de hecho es un 1% los que van físico, el resto ya hoy es por red, o sea, llega un correo electrónico, o sea, las cartas cambiaron. Ahí se presentó la innovación. Ya había algo que estaba en ejecución y lo que hizo alguien fue pensar cómo podía mejorar eso y cambió la historia. Entonces, innovó. ¿Nos queda claro? Sí, claro. Y ya tenemos creatividad e innovación. Ahora vamos a la tercera, ¿qué es adaptación? Pues yo creo que eso va muy de la mano con el cuento de la innovación, porque es adaptarnos a las condiciones o sea, del espacio. Digamos, en ese momento, cuando hablábamos lo de las cartas, digamos que necesitará hacer, yo estoy trabajando para cierta empresa y no sé, la empresa queda a 2 horas de mi casa. Necesitaba mandar una carta urgente para decir alguna cosa importante. Eso generaba un retraso. Entonces hubo cierta innovación que en verdad es como una forma de adaptación para que esos procesos se fueran adelantando, para que fuera más veloz. De ahí pues ya vino que existiera el fax, que venía otro tipo de correspondencia, ya luego vinieron los mensajes automáticos, que ya pues todo es, o sea, es muy, muy raro, como vos decís, el caso donde la gente utilice pues el medio físico. Es una forma de adaptación al espacio. Correcto. Yo lo considero así. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la adaptación nada más? Es lo que podemos... Señor, dígame. Profe, yo creo que la adaptación también la veo como algo de aterrizar las ideas, productos, emprendimientos, proyectos, lo que uno esté haciendo, como llevarlos más bien, llevarlos también como a la realidad, o sea, porque muchas veces siento, o sea, de que, bueno, uno puede tener muchísimas ideas, pero a veces uno de tantas ideas o de uno cree que, o sea, uno cree que, o sea, que se puede hacer en este momento y de pronto existen ciertas limitaciones que uno tiene también que analizar. Yo creo que también el hecho de como de que las cosas que uno haga tienen que también tomar en cuenta el entorno, porque si digamos que si nosotros, por muy innovador que nosotros podamos hacer algo, si no tomamos en cuenta como el entorno, nuestro entorno inmediato, bien al principio inmediato y después más alejado, porque de pronto si es para algo para mucha gente, puede ser que no termine por funcionar, no termine por llegarle a la gente, no termine de convencer. Correcto. Uno, digamos así como hemos venido generando en nuestro mapa mental como un orden que decimos, 1, problema, 2, iniciativa o idea, 3, creatividad, 4, emprendimiento, 5, adaptación, perdón, 5, innovación. Podríamos colocar como sexto adaptación, o sea, es adaptarse a ese cambio que se ha dado al tema, pero curiosamente la adaptación también podría ir después del emprendimiento, o sea, yo emprendí, se hizo ya, se ejecutó la obra y uno se adapta a esa ejecución, o sea, se apropia de esa ejecución, pero curiosamente después puede uno se ha adaptado y alguien que sea creativo, que sea imaginativo, puede generar cambios e innovar y vuelve a aparecer, se genera un cambio, ¿sí? Genera todo un desarrollo, otro emprendimiento y vuelve otra vez el proceso a adaptarse para poder generar cambios. O sea, la adaptación le puede permitir uno apropiarse de esos cambios, pero también permitir generar nuevos cambios,
porque ahí es donde está un poco el tema de la prueba. Entonces, la prueba puede evidenciar que funcione, pero uno puede ver otro elemento que puede no funcionar y tiene que cambiar. Entonces, también esa adaptación le va a permitir a uno poder ir permanentemente generar un cambio. Entonces, esa adaptación es lo que le permite de alguna forma generar un grado de flexibilidad para arrancar nuevamente los procesos y poder crear nuevas cosas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro o hay alguna pregunta que responda o alguna opinión sobre lo que acabo de decir? Bueno, entonces ahora juguemos en la columna siguiente. ¿Qué impactos en su futuro laboral? Bueno, no lo pensemos en el futuro. Bueno, sí, pensémoslo porque ustedes van a entrar a eso. ¿Qué impactos en su futuro laboral hay de esos tres elementos, conceptos que hemos planteado? ¿Cuál creen ustedes que de pronto es más importante? ¿Cuáles son iguales? ¿O cómo lo han planteado después de haber definido eso? ¿Alguien que se lance? Pues, profe, yo creo que las tres serían muy importantes, ya que para el futuro laboral, en una innovación, la empresa va a ver en las personas que tengan esa motivación de estar innovando en lo que le coloquen a hacer, que la persona esté así como mirando cómo puede, eh, cómo puede estar modificando lo que ya está hecho, cómo puedes mejorarlo. Y en el proceso de adaptación es cómo la empresa ve a las personas, pues al que contrataron, cómo es capaz de adaptarse a una nueva tecnología o algo que es completamente raro o extraño para la persona que no ha tocado esa tecnología. Ok. Quiero hacerte una pregunta a ti. Vamos a suponer que tú tienes una empresa y tú vas a incorporar una persona. ¿Qué peso le darías a cada uno de esos tres elementos? Pongamos de 1 a 5, siendo 5 máximo, 1 el de menos. O sea, ¿qué peso le darías a esos tres conceptos para poder contratar a una persona? ¿Qué peso le darías tú? ¿Es igual para todos o es diferente? Bueno, ahí sí es diferente, Bueno, porque plantéalo. yo le daría como un 4 al proceso como de adaptación, porque si quiero que la persona se adapte a lo que yo tengo en la oficina o en la empresa mía, quiero que se adapte a las cosas que hay ahí. Un 5 a la innovación, porque sí me interesaría que la persona que esté ahí no se quede con lo que está, sino que con lo que hay ahí, la persona diga, no, si cambiamos esta parte o estas cosas, nos va a poder ir mucho mejor. Y yo creería, no sé si darle un 4 o un 3 a creatividad, porque la creatividad, si es en el hecho de que diga, por el hecho de que toca que cambiar, mira que si cambiamos a esta nueva tecnología, podemos hacer estas nuevas cosas y va a ser mucho mejor. Entonces, ¿Alguno de sus compañeros está de acuerdo o ponderaría de diferente forma cada uno de esos conceptos? En la hipótesis que estoy planteando, ustedes tienen una empresa y van a contratar a una persona, ¿le darían más peso a eso o comparten lo que su compañero dice? Hello. Aló. ¿Están cansados? No, profe, aquí estamos. Bueno, entonces, Son el ponderado es de cuánto, ¿de 1 de? de 1 a 5.
De 1 a 5, listo. Bueno, yo, a ver, yo creería, yo le daría a la innovación, le daría un 7. Ah, perdón, no es de 5, es de 5, le daría un 4, que digo. A la creatividad le daría creo que un 5, y la adaptación también le daría 4. Ok, entonces tú primas, o sea, si vas a contratar, Yo ahora primo la creatividad, sí. creatividad. ¿Algún otro quiere Pero... sí. Déjalo, ahorita hacemos comentarios. ¿Alguien más bueno, quiere, vale. alguien más dar, ponderar esos 3 conceptos? Pues yo le daría a la innovación un 4, igual que a la creatividad, y a la adaptación un 5. Ok, para ti es más. Entonces, ya estamos jugando, porque entonces hay 3 opciones. El primero dijo que la innovación era mejor, el segundo que la creatividad y el tercero que la adaptación. Los 3 que intervinieron, no. Quiero escuchar a los otros. ¿Con quién está de acuerdo? Como para poder hacer... De acuerdo con la adaptación, profe. Pero hagamos una cosa, todos escriban en el chat igual, 1, 2 y 3. 1 fue al primero, 2 al segundo y 3 al tercero. Entonces, ahí voy a mirar, voy a irme para esto a mirar el chat. Eso, voten por mí. Oiga, hay uno que puso el 4. Años presidente. Sí, ese no está. Mire, hay más. 3, 2. No, claro que aquí ya equilibró el tema del 2. Ya van 2, 5. Pues vamos a mirar acá a todos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 4 por el 3, van 4, 5 por el 2 y 4, 5, 5 con este, 6, 5, 6, 6. O sea, están empatados el 2 y el 3, pero no votaron todos, o sea que los demás se fueron de clase. Me dejaron prendida la cámara y se nos fueron. ¿Sí? Qué bueno, miren. Bueno, basado digamos, en la lógica que pusimos, mire, ya ganó el 3, o sea que nos iríamos por el tema de la adaptación, ¿sí? Si miramos un poco en nuestro mapa mental que veníamos construyendo, arrancábamos de un problema, seguía lo que era la iniciativa o la idea, seguía después la creatividad, de ahí el emprendimiento, y llegábamos al concepto de la innovación, y dijimos, oiga, la adaptación puede ser entre el emprendimiento y la innovación, o después de la innovación que nos permitirá servir como llamemos una articulación para volver a arrancar un proceso. Curiosamente, lo que uno evidencia, una persona se puede adaptar mucho más fácil cuando es creativo. ¿Por qué? Porque automáticamente una persona creativa tiene la capacidad de tener opciones que le va a permitir de alguna forma adaptarse, ¿sí? Entonces yo digo, uno sabe, por ejemplo, una persona creativa lo que hace es, piensa yo tengo que adaptarme por estas circunstancias para poder llegar a determinados elementos que yo quiero llegar dentro de una organización. Entonces, de ahí la importancia de que siempre uno evidencia, aunque las 3 son importantes para el campo laboral, porque la idea es que uno se tiene que adaptar, uno tiene que buscar la innovación, pero si vamos a escoger una persona, con toda seguridad vamos a tratar de escoger una persona que sea mucho más creativa, porque esa me va a permitir encontrar distintas soluciones a problemas frecuentes que yo voy a tener. Entonces, esa creatividad me ayuda a eso, y es mucho más fácil que una persona creativa desarrolle todo el tema de innovación y el tema de adaptación, que al contrario, una persona que se adapte puede llegar al confort, y al llegar al confort, pues no va a desarrollar ni la creatividad ni la iniciativa, perdón, ni la innovación. Entonces, de ahí la importancia de empezar uno a mirar. Igualmente sucede con la innovación. La innovación generalmente ya está después de que uno se ha adaptado y empieza a mirar cómo puedo generar cambios y modificaciones a algo en el cual yo ya conozco muy bien. La innovación no surge de una idea de sacar como unas bajo la manga, sino sale de algo que ya yo conozco claramente, y al conocerlo claramente puedo proponer unos cambios. Entonces, ahí surge un poco la creatividad,
porque un innovador, si no tiene creatividad, no va a innovar. Desde ahí la importancia de los tres elementos, de las tres propuestas que estaban dadas. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario al respecto? No, señor. No, profe. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguien que considere que no es así? Porque esto tampoco, acuerde que yo le he dicho, aquí es chévere porque yo puedo no estar de acuerdo, entonces opina, pero si estamos de acuerdo, listo. Bueno, entonces volvamos a lo que teníamos ya para terminar. Entonces, a partir de allí vienen las preguntas vienen las preguntas que nosotros que tenemos ahí en el cuestionario. ¿Qué es emprendimiento? Ya lo tenemos un poco más claro. ¿Ha tenido alguna experiencia de emprendimiento? Ya sabemos que todos de alguna forma hemos tenido una experiencia de emprendimiento. ¿Qué elementos son necesarios para emprender? También ya lo estuvimos viendo. ¿Qué pasos son fundamentales en un emprendimiento? Lo tenemos por lo menos ya un poco más, con una visión mucho más clara. ¿En qué se diferencia la iniciativa del emprendimiento? ¿Sí? La creatividad es una capacidad innata de las personas o se puede desarrollar. ¿Sí? Entonces, con esos elementos, digamos, es la segunda parte de nuestra actividad. La primera es ver el documental del emprendimiento. La segunda es responder esta pregunta. Y a partir de eso es que se hace, digamos, el ensayo, tanto audio como escrito. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a empezar a trabajar para la próxima semana es este problema que yo les voy a presentar. ¿Por qué escogí este problema? Porque yo les dije a ustedes en la clase pasada que yo había presentado el trabajo que sus compañeros hicieron a la empresa Aguas y Aguas de Pereira. O sea, ellos hicieron unos prototipos, algunos incipientes, con algún grado de, ya, digamos, de compromiso. Yo no le voy a quitar ninguno el mérito, algún compromiso, pero pues obviamente uno sabe, a veces la premura del tiempo, estábamos colgados, generar una estructura, unos diseños y de esos prototipos que pues obviamente algunos fallaron, etcétera. Pero digamos, ese fue el comienzo. Al mostrárselo a ellos, porque a mí me interesaba saber qué opinaban ellos, algunos de ellos les gustó y me pidieron que desarrollara, o sea, avanzara mucho más en la creatividad, porque ellos sí estaban interesados en ese tipo de herramientas, ¿sí? Y el problema surgió de acá, ¿sí? De este documento, que fue el año pasado, el Día del Agua, el 23 de marzo, salió en el diario un artículo que decía: en Pereira se consume más agua que la recomendada. Entonces, el artículo dice, la conmemoración del Día Mundial del Agua da varias reflexiones sobre el consumo del líquido vital en la capital risaraldense. Uno de los puntos más significativos es que en la ciudad los habitantes consumen un promedio de 128 litros de agua al día, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros. Así lo revelaron cifras de Pereira. ¿Cómo vamos? En Pereira se han emprendido diferentes campañas para fomentar el consumo adecuado del agua, aunque han logrado impactar positivamente en el uso adecuado del líquido vital. Todavía se requiere más para poder llegar a la cantidad recomendada. En el área urbana de la capital risaraldense, el 99% de los hogares cuenta con el servicio de agua potable. Los procesos de potabilización en los que se somete el líquido vital permiten consumir este elemento diariamente de la llave, a pesar de la contaminación que sufren las fuentes hídricas en la ciudad. La calidad del agua en el municipio es constantemente monitoreada por las autoridades de la salud, quienes señalan que no hay ningún riesgo de consumo de este elemento necesario para vivir. Hay que señalar que en el sector rural la realidad es muy distinta a las zonas urbanas, ya que en muchos sitios del campo pereirano no hay plantas de potabilización, por lo que los habitantes del agro consumen agua clorada y en algunos casos agua cruda. Otra de las reflexiones importantes del Día Mundial del Agua es que en Pereira hay una satisfacción del 86% de los servicios de acueducto. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tratar? Y ahí es donde surge el primer elemento del emprendimiento. Ustedes tienen que trabajar ideas. La idea es traer como mínimo unas 5 ideas de cómo podría tratar esto. Entonces, ¿cuál es la pregunta concreta? La pregunta concreta es una sola.
cómo hacer desde la ingeniería de sistemas y computación una propuesta para que los habitantes del municipio de Pereira disminuyan el consumo de agua, haciendo que la decisión que tomen sea para un uso racional, un adecuado uso y racional de esa agua. Entonces, la intención es que empiecen a trabajar en estas ideas. Ahorita hay una actividad, esto va para la semana entrante, pero se lo quise poner de presente para que vayan empezando a surgir ideas, porque la próxima clase vamos a trabajar sobre las ideas. Y la idea es que este problema es el que vamos a trabajar este semestre, o sea, vamos a complementar eso. El repositorio de los trabajos de sus compañeros se los voy a colocar hasta la 4ª semana, o sea, un mes transcurrido toda la idea, y cuando ya tengamos claro lo que vamos a hacer, vamos a ver el trabajo de los compañeros para que, digamos, ahí podamos evidenciar lo que ellos hacen y veamos, de pronto coincidimos en ideas y podemos generar un desarrollo. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Podría volver a repetir el problema? O sea, el problema es para minimizar el consumo de agua, ¿no? Sí. Ya voy a quitar la compartir pantalla para saber que estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es sencillo. Digamos que nosotros consumimos mayor cantidad de agua y la idea es cómo hacemos para que la gente consuma menos cantidad de agua, haciendo que, digamos, la utilidad de eso se haga un uso, digamos, un uso adecuado de ese recurso. Entonces, yo tengo que idearme alguna forma para hacer que las personas empiecen a disminuir el consumo. Entonces, la intención es que la idea que ustedes van a proponer sean ideas para la modificación de los ciudadanos y ojalá buscar la forma de educarlos en el uso racional de ese recurso. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el problema es cómo hacer para disminuir la cantidad de agua que se consumen, y la idea la vamos a proponer desde el entorno de la ingeniería de sistemas. ¿Te queda más claro? Sí, profe, ya, muchas gracias. Tengo una pregunta. Señor, cuénteme. ¿De pronto se ha hecho alguna investigación para identificar las causas de ese problema? Sí, lo que sucede es que en términos prácticos, digamos, hay muchos, si nos vamos a los estratos socioeconómicos, resulta que los estratos más bajos están subsidiados. El estrato 1 está subsidiado del 75% del valor real. El estrato 2, el 50%, el estrato 3, el 25%, el estrato 4 paga la totalidad. El estrato 5 paga, creo que son 35% más, y el estrato 6 paga el 70% más de lo que vale normalmente. O sea, los estratos 5 y 6 subsidian los estratos 3, 2 y 1. Entonces, curiosamente, lo que uno observa es que el mayor consumo está en los estratos bajos, el estrato 1, 2 y 3. Es más, en los estratos 1 uno ve cómo la gente desperdicia el agua, porque pues obviamente es más barato. Y hay algunas zonas de Pereira donde, por ejemplo, Villa Santana, donde, digamos, la gente no puede, los funcionarios de aguas y aguas no pueden entrar a cortar el servicio de agua porque lo sacan a machete. Entonces, ellos dejan desperdiciar el agua. Ojalá fuera machete. ¿Ah? ¿Cómo? Ojalá fuera machete, Juan Camilo. Sí, ojalá fuera machete. Ojalá fuera machete, pero lo que hacen es que ellos no entran. Entonces, como no pagan y no les puede cortar el agua, ellos la desperdician. Las tuberías rompen, dejan regar, y eso genera, digamos, generan. Ojo en el barrio, mi socio está colocando ahí. Entonces, lo que genera es ese tipo de cosas. O sea, estudios sobre eso hay mucho, pero aquí lo que vamos a tratar es eso, es implementar una idea, haga de cuenta, como si nos estuviera contratando aguas y aguas para construir una idea de cómo hacer que se disminuya el consumo de agua en estratos socioeconómicos, llámese estratos bajos, estratos medios y estratos altos. ¿Te quedó más claro, Melissa? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguno más tiene preguntas? Profe, tiene que ser una idea de concientización, porque es que, o sea, hasta hacer que una gran cantidad de personas tome conciencia sobre algo, no es como tan fácil, la verdad. Bueno, Entonces, yo lo coloqué como alternativas. No, Elvis, yo lo coloqué como una opción, pero hay libertad.
yo les planteo, o sea, haga de cuenta que yo soy el gerente de Agua y Agua y los convoco a ustedes, hago una convocatoria y les digo, muchachos, tengo este problema, ¿qué creen ustedes que podrían ayudarme para solucionar ese problema? Entonces, doy la libertad a cada uno, la idea es que proponga 5 ideas, o sea, y le coloco algo, ¿es por qué? Porque ahí es donde está la creatividad, si yo propongo una, pues es una idea, pero si yo propongo 5, estoy siendo creativo en las ideas que estoy proponiendo. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental y la próxima clase vamos a trabajar un poco sobre eso. Ojo, quiero ser claro, piénsenlo, no lo vayan, todavía no desarrollen. Esta semana nos dedicamos a las actividades que tenemos para esta semana. Lo coloqué como elemento para que ustedes vayan pensando, porque eso lo vamos a redondear la próxima clase. Y las ideas, las 5 ideas están para la siguiente semana. O sea, hasta ahora estoy empezándolos a meter a ustedes dentro de ese cuento para que vayan mirando cosas. Ahorita dediquen, lo único que me tienen que resolver esta semana es esos ejercicios que están ahí en nuestra plataforma. ¿De acuerdo? Listo, profe, vale, perfecto. Sino que quise adelantarme para que ustedes vayan adaptándose al problema que vamos y empiecen a mirar cosas, empiecen como a idear, a mirar, oiga, ¿y esto cómo es? Y de pronto empaparse, a alguno le interesa, se empapa eso. ¿De acuerdo, David? Sí, señor. Bueno, ¿cómo les pareció la clase, hijos? Bien, profe, muy bien. Bien, profe, entretenida. Eso es, pues no para como una clase, sino que como una charla, una mesa redonda donde todos participamos, no. Sí, eso es lo que me gusta y eso es lo que yo trato de hacer, hermano, que esto no se convierta en algo unidireccional, sino sea interactivo, que sea más una conversación, que aprendamos todos, que sea una reflexión. Yo coloqué un mensaje ahí que les coloqué cuando hice la presentación. Yo aprendo más cuando estoy con ustedes. La verdad, siempre aprendo más porque eso me ayuda a agudizar cosas, a observar, a veces eso le permite, pero es en este tipo de clases donde hacemos un poco interactiva la clase, de todos participamos. Esto no se hace cansón, sino se hace de verdad agradable en el sentido de que no es una cuadriculado estricto que solamente el que opina es el profesor, no. Aquí es abierto y por eso siempre le he dicho, si hay posiciones distintas, las abrimos y discutimos sobre eso, porque eso es lo que nos permite a nosotros empezar a tener una visión mucho más clara y ahí sí, como se dice, ser un poco más creativos en alternativas propias. ¿De acuerdo? Bueno, hijos, ya son las 13:57. Nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Recordemos, a partir de la semana entrante solamente vamos a tener la clase sincrónica 1 hora y media, puede que se vaya la clase del jueves, pero la del viernes es para hacer las actividades, ¿de acuerdo? Y el viernes lo que hacemos es que yo estoy presto por si al caso hay pregunta, entonces ustedes me dicen, nos conectamos y vamos viendo el tema. Esta se dio las 4 horas por una sencilla razón, porque la primera teníamos que conocernos y las clases normalmente son este tipo como la vimos hoy. Son más abiertas, más de discusión. ¿Qué opinan ustedes? Porque esto nos ayuda a refrescar y un poco a aportar dentro de lo que es el conocimiento. Entonces, si no hay preguntas, no hay observaciones, la idea es que nos vemos el próximo jueves. Listo, profe, vale. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Okay. Un abrazo para todos. Nos vemos, profe. Gracias, profe.